Visita del doctor el día de hoy. Traemos muchos temas bien interesantes. Mi Julie, ¿qué les vamos a decir de cómo lavar los dientes? ¿Cuántas veces al día te los lavas? Mínimo 3, pero la verdad sí sabemos cómo hacerlo. Te los lavas 3 veces, Julie. Híjole. A ver, hablando de lavar, Pepe, ¿tú te sientas bien en la taza del baño acaso? ¿Acaso o acaso me siento bien? Vamos a ver cuál es la forma adecuada de sentarse, porque hay gente como Julie que entra a ver su Facebook toda la mañana y eso no es lo ideal. ¿Qué más tenemos el día de hoy, mi Julie? Todo el periódico, la verdad. Oigan, les quiero decir también, la historia es súper de milagro. Alguien que tuvo una quemadura y vamos a ver cómo lo resolvió. Estamos listos para ver milagros de la medicina. Híjole, este caso me impactó porque cuántas veces hacemos cosas buenas que parecen malas o simplemente no sabemos ni qué hacer. Vamos a ver a qué se enfrentó Jimena en una quemadura que nos puede pasar a todos. Vamos a ver este caso. Yo soy Jimena Gil Sánchez, soy abogada, me especializo en propiedad industrial y soy mamá. En vacaciones de Semana Santa me fui a acampar con mi hija y sus amigas y sus papás. Estábamos en Puebla en una hacienda, pues preparando la cena, jugando, me agaché y me resbalé y caí sobre la fogata. Entonces, para no quemarme la cara, metí el brazo. El problema fue que el esposo de mi amiga me echó mostaza en el brazo. Como cualquier remedio de abuelitas, él se acordó que le habían enseñado que una quemadura con la mostaza se compone. Entonces me echó mostaza en todo el brazo, me lo cubrió y cuando salió el esposo de otra amiga que normalmente acampa y pesca, que sí tiene el conocimiento básico de qué hacer ante una quemadura, le dijo, échenle agua. Y ya cuando me echó agua, ya no había nada que hacer, ¿no? Llegaron los de la ambulancia, únicamente me lavaron, me recortaron con tijeras la piel quemada que estaba colgando y me pusieron pomada. Me vendaron, me dijeron que estaba bien, que era una quemadura simple, de primer grado por decirlo así, que nada más después fuera que me recetaran un antibiótico para evitar cualquier infección. Todos los medicamentos ya pasaron y me empezó a doler muchísimo. Fue cuando fui a un hospital, el más cercano en Puebla, igual me quitaron la venda, me lavaron, me volvieron a poner pomadas y me dijeron que no pasara nada, que al día siguiente me lavara tal cual en mi casa y me volviera a poner las pomadas, pero que era una quemadura otra vez de primer grado y superficial. Transcurren otras 3-4 horas y me vuelve a doler el brazo, ¿no? Entonces ahí ya es cuando decidí que algo no estaba bien y que tal vez no era una quemadura de primer grado. Le marco a mi hermana para avisarle del accidente y yo ya había pensado en ir con otro doctor y me dijo, no, él es especialista en quemaduras. Me ayudó a conseguir su teléfono lo más rápido que pudo y por eso llegué al doctor Fernando. Soy el doctor Fernando Iván Guerrero Burgos, soy cirujano plástico, estético y reconstructivo y tengo una alta especialidad en manejo integral de paciente quemado. Cuando llega con nosotros, horas después, pues nos encontramos con una quemadura no en las mejores condiciones, no en las condiciones más óptimas. Le digo, esto no se ve bien, cualquier cirujano que se dedica a esto te dirá que necesitamos tiempo a que la lesión se delimite. No, sentí horrible. O sea, sentí un nudo literal en el estómago. En total estuve 43 días en el hospital. Para mis papás fue difícil, para mi hija yo creo que más. Yo algo que agradezco muchísimo del doctor Guerrero fue que intentó hasta lo último para no cambiar mi estilo de vida. Yo le dividí a Jimena en 3 fases, que es el tratamiento agudo de identificar qué tiene y hacer un primer paso de darle una cubierta cutánea. Posteriormente, que esa cubierta cutánea sea aceptada y madure y se integre y entonces ella pueda regresar a sus actividades. Y la tercera fase, que es la que se encuentra, en donde tenemos todavía un periodo suficiente, que es más o menos un año, en donde podemos remodelar para dar un mejor resultado estético de esa cicatriz. Colocamos piel de cerdo, que ha sido estudiada como la piel con más similitud en cuanto al DNA y las características físicas y biológicas de la piel, para cubrir las áreas de manera temporal. Y simplemente hicimos la resección de las áreas que definitivamente no iban a sanar por la profundidad de la quemadura. Ella, ya como mamá, había tenido un proceso de embarazo de varios años y pues como todas las mamás tenía un poquito de piel suelta en el abdomen. Entonces le ofrecí hacerle un procedimiento de hacerle una estirada en el abdomen
para colocársela en su brazo, que es piel de mejor calidad porque es una piel de todo el espesor. No necesito tomarla con un aparato como una rasuradora, como lo hacemos en el muslo, sino en el abdomen tomamos todo ese uso de piel, cerramos como si fuera un procedimiento estético y colocamos esa piel en todo su espesor en el brazo. Es muy, muy común que ahora la gente me pregunta, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Y estás bien? Y, o sea, como que me ven como con cierta... Suena feo, pero como repulsión, ¿no? Por ejemplo, tuve un caso de una amiguita de mi hija que le invité a comer y yo en mi casa estoy sin mi manga, ¿no? Y se sentó a comer al lado de mí y me dijo, yo no quiero comer al lado de ti porque me da asco tu brazo. Me quedé pensando, respiré profundo y mi hija le dijo, oye, mi mamá se quemó, tuvo un accidente, se cayó a una fogata, entonces ella se está curando, no le digas esas cosas. Yo creo que eso fue el aprendizaje más grande que le dejó a ella, que a pesar de que la gente se vea diferente, al final todos somos iguales, ¿no? Creo que el paciente quemado es el paciente más complejo que existe. La quemadura pues no nada más abarca la piel, sino afecta a todo el sistema. Esto es un desgaste emocional, psicológico, económico, porque no hay paciente más caro que el paciente quemado. Hay un porcentaje muy alto de pacientes, desafortunadamente, que no brincan esta etapa, no superan esta etapa con ese estigma y caen mucho en depresión, en alcoholismo y hay una alta tasa de suicidios. Es muy serio el manejar el postoperatorio de un paciente junto con un equipo multidisciplinario, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, que reincorporen al paciente a las actividades. El éxito de operar un paciente quemado no es simplemente cubrirlo de piel, sino es reincorporar a ese padre de familia a que sea otra vez papá, a que sea esposo, a que sea compañero de trabajo, a que sea productivo, a que se sienta que el resto de su vida todavía va a ser útil. Pues mi nuevo tatuaje me dice que tenemos que valorar cada instante, literal como si fuera el último, que a pesar de que las circunstancias cambien en tus proyectos de vida, no es el fin, y siendo felices, o sea, aceptar con el corazón que todo lo que pasa es por algo. He visto un crecimiento en ella, emocionalmente hablando, de bárbaro. Me deja una gran satisfacción poder ser un elemento de cambio para mi país y para mis pacientes. Yo siempre le voy a agradecer que me haya escuchado, ¿no? Y que me haya tenido toda la paciencia de que yo le decía, por favor, no me tomes de aquí piel, de acá no, de acá no. Le dije, pues es mi superhéroe, ¿no? Por eso fue que decidí regalarle ese cuadro. Creo que el secreto simplemente está en ponernos en los zapatos de nuestros pacientes y entender que, al igual que nosotros, sienten. Gracias a ti. Híjole, Julie, ¿cómo viste? Híjola, la verdad es que me impacta todo lo que nuestro propio organismo puede hacer. Imagínate que te pongan un injerto y que tu propia célula empiece a llenar de vascularización y de nutrición a ese lugar y después te lo puedas volver a poner en donde realmente lo necesitas. Jimena va a seguir con tratamientos porque la quemadura, como acabamos de ver, no es nada más arreglarte. Y como vimos, se metió la pata mucho al principio porque yo no sé por qué la gente decide que todo el mundo sabe de quemaduras. Porque, Julie, ¿cuántas ideas hay? Lo primero es que no usen remedios caseros. Eso es ya vimos básico. que hay que hacer básicamente agua inicialmente, pero correr con alguien que sepa de quemaduras, porque inclusive dentro de nosotros médicos, yo me acuerdo cuando llevé ortopedia y trauma que rotamos por unidad de quemados, es una rotación muy fuerte, pero hay gente que se dedica específicamente a esto y pues le deseamos lo mejor de las suertes a Jimena, y sobre ¿no? todo no hay que tratar de quitar el dolor porque puede ser una pauta para que nosotros sabemos en qué estadio de la quemadura estás. Ok, bueno, pues seguimos, Julie. Vamos a ver qué sigue. Más adelante en Visita de Doctor, ¿qué es el dolor? Un especialista te lo explica con peras y manzanas. ¿Qué sí y qué no debes hacer al lavarte los dientes? Para cuidar tu visión, realiza ejercicios de relajación cerrando y abriendo tus ojos durante unos 10 a 15 segundos para reducir la fatiga visual. Oye, a mí nunca se me acuerda, o sea, nunca se me va a olvidar esta cancioncita de los dientes de arriba hacia abajo y circular las molitas. ¿Tú te acuerdas o no era de tu época? Había otro tipo de cosas, pero yo sé que tú eres muy buena para la cepillada, pero vamos a aprender qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Arturo Arciniega. Bienvenidos a Lo que sí debes hacer y lo que no debes hacer. Hoy vamos a hablar de lavar los dientes. Entonces, lo que sí debes hacer, timing, un tiempo.
2 minutos. Muchos cepillos hoy día, sobre todo los eléctricos, ya traen un temporizador. Entonces es importante que tengan un tiempo dedicado, 2 minutos mínimo, para cepillar los dientes. Lo que sí debes hacer, sigan un orden, por favor. Generalmente llegamos a la carrera, cepillamos aquí arriba, cepillamos acá abajo y se nos olvidó un lado o dos. Entonces llegamos al odontólogo y, doctor, pero es que sí me he cepillado los dientes. Sí, pero nos hemos saltado partes y eso es como que no cepillamos ahí. Mucho ojo con eso. Lo que no debemos hacer, cuidado con los cepillos muy rígidos, muy duros. Esos cepillos pueden lastimar sus encías, pueden lastimar el esmalte. Debemos usar un cepillo suave, por favor. Lo que no debemos hacer, pastas dentales también hechizas, que son como naturistas. Muchas veces, desgraciadamente, no estoy diciendo que no sean componentes nutritivos, componentes buenos, nobles, a fin de cuentas herbolarios, ¿no? Pero el tema de las pastas dentales hoy día es que hay muchos años de estudios en cuanto a las sustancias que vienen dentro de ellas. Y que obviamente como odontólogos que colaboramos a veces con ellos, pues cuidamos el tema de la abrasividad, que es para que no desgaste su esmalte. Cuidamos temas como el contenido de flúor, que es para reforzar su esmalte constantemente. Y creo que son puntos que tenemos que tener cuidado. Entonces, mucho ojo. Platiquen con su odontólogo si tienen otras opciones o quieren usar las otras opciones y ver si es posible. Y si no, él los va a guiar en cuál es el camino correcto. ¿Estamos? Muy bien, pues yo los dejo en visita de doctor y continuamos. Posición en cuclillas, posición clave, ¿verdad? Julie, ¿qué tal eres para ir al baño? Buenísima, porque ¿qué creen? Que yo sí a lo que voy. Nada de qué horas. Vamos a ver qué está bien y qué está mal de cómo ir adecuadamente a evacuar, porque tenemos diferentes teorías, ¿verdad? Defecación también se puede decir. Vamos a verlo. La forma correcta de ir al baño es apoyar los pies sobre un banquito para poder quedar en cuclillas sobre el inodoro e inclinar el cuerpo hacia adelante. ¡Auch! Siempre digo ouch porque el dolor es una de las cosas que a mí me tumban. Y para hablar de este tema tengo a Mariana Herrera, la doctora que es anestesióloga y aparte algóloga. ¿Cierto? Cuidados paliativos. Cuidados paliativos. Eso es muy importante porque no sabemos que existen médicos que son especialistas en dolor. Bienvenida. Gracias. Mariana, ¿cómo estás? Yo creo que es un tema bien padre. Este segmento lo llamamos con peras y manzanas para que nos expliques todo sobre el dolor, porque pues todo el mundo hemos tenido algún dolor alguna vez, pero hay muchas características que ustedes necesitan saber sobre el dolor, sobre todo cuando alguien le llama un dolor al doctor, que le digan específicamente qué características tiene para que tengamos idea. Exactamente, y sobre todo porque influye en el diagnóstico, el tipo de dolor, las características, como mencionas. Pues tenemos aquí una dinámica, tenemos aquí unas paletas que les vamos a ir enseñando y tú nos vas a platicar. ¿Por qué no te arrancas tú primero? Voy a empezar Julie? yo. A ver, el dolor lo podemos dividir en... De acuerdo a la temporalidad, si es un dolor agudo o es un dolor crónico. Cuando es un dolor agudo, generalmente está asociado al tipo de lesión que nos está causando el daño y en cuanto quitemos esa lesión o ese daño, el dolor desaparece. O sea, por ejemplo, la voy a pellizcar, doctora. Exactamente. ¿Eso sería un dolor o no? Agudo. O más fuerte. Ah, sí. O por ejemplo, una apendicitis. En Claro. cuanto pues nos quiten el apéndice infectada, remita la inflamación, el dolor pues cede. ¿Y un dolor crónico? Un dolor crónico está asociado sobre todo cuando es un dolor que dura más de 3 o 6 meses y ya no tenemos ese mecanismo. El dolor agudo, a diferencia del crónico, nos defiende. El dolor crónico ya no tiene ese mecanismo de defensa, ya influyen otros factores como lo emocional, lo psicológico y la experiencia que hemos tenido del dolor. Entonces un dolor crónico es un dolor más complejo. Por ejemplo, una contractura muscular que lleve años por alguna cirugía o que te deprime. O sea, hay gente que se acaba deprimiendo espantosamente por un dolor crónico, ¿cierto? Cierto. Ok. Ahora voy yo. A ver, esta es una célula, el origen del dolor. El origen del dolor puede ser nociceptivo o neuropático. Nociceptivo es cuando interfieren los receptores, que son los nociceptores, que son los encargados de percibir el dolor. Lo transmiten y nos los llevan al cerebro. Es decir, el mismo pellizco, unos receptores lo van a captar y lo van a mandar al cerebro a avisar, me está pellizcando Julie, haz algo. Exactamente. Ok, ¿y el otro? Y el otro, el neuropático, es cuando ya hay un daño a los nervios, ya sea en las raíces nerviosas periféricas o directamente en el sistema nervioso central. O sea, por ejemplo, cuando
cuando nosotros como mamás le decimos a un niño, oye, quita la mano de ahí porque te vas a quemar. Exactamente. Ese es un dolor que nos avisa. nociceptivo, No, térmico. Térmico, ¿ok? Buenísimo. Ok, vas mi Julie. Ok, en cuanto al curso. En cuanto al curso, el dolor puede ser continuo, esto es que durante todo el día tiene la misma intensidad y, como su nombre lo dice, la misma continuidad, o puede ser un dolor irruptivo. Esto es, por ejemplo, un paciente que operaron, puede estar relativamente bien controlado de dolor y cuando tose o estornuda, ahí es cuando viene el dolor. Oye, y este es un dolor de tipo incidental, porque dentro del irruptivo puede ser incidental o puede ser idiopático, que a cualquier momento te des sin necesidad del estímulo. Como a nosotros cuando nos da el cólico menstrual que va y viene. Exactamente, ese se podría ser irruptivo. Irruptivo. Ok, esto representa la sensibilidad del dolor. ¿A qué quieres decir con sensibilidad del dolor? La sensibilidad, sobre todo, es más bien sensibilidad al tratamiento. Ok. Dependiendo un poco de la intensidad del dolor, la temporalidad, lo crónico que lleva o no, va a responder el paciente a tratamientos o va a necesitar algunos otros medicamentos adyuvantes para poderlo paliar. Yo creo que estás tocando un punto. Paliar quiere decir disminuir el dolor. Disminuir, quitarlo. Va a quitarlo. Pero el dolor es bien importante aquí porque el tratamiento del dolor, ya te invitaremos para otro tema que es una cosa amplísima. La susceptibilidad a algunos medicamentos depende mucho, no sé si del paciente, porque también hemos visto tragedias de pacientes que se vuelven adictos a medicamentos por susceptibilidades o luego, como tú dices, ya se hizo algo crónico y entra lo psicológico y demás. Claro, y también susceptibilidad, por ejemplo, en los pacientes de edad avanzada son mucho más sensibles o necesitamos ajustar la dosis. Pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática no son las mismas dosis ni los mismos medicamentos, son tratamientos individualizados. Y también exactamente no respondemos igual, ¿cierto? Exacto. Ok, yo hablo de, quiero que me platiques un poquito de la intensidad del dolor, que además, déjame decirte que los médicos somos los peores pacientes, entonces creo que tenemos ese de umbral famoso bajísimo. Correcto. La intensidad del dolor, gracias a Dios tenemos muchas escalas, muchos cuestionarios para hacer una adecuada semiología del dolor. Dentro de esta podemos tener pacientes escalas que van desde no tengo dolor hasta el peor dolor que jamás he sentido. Claro. Y en esto tenemos dolores leves, moderados o severos. Dependiendo de la intensidad del dolor es el manejo que le vamos a dar. Oye, yo quiero preguntarte algo que siempre mi mamá me dice. Yo tengo el dolor muy, muy alto, entonces tú debes de ser igual de valiente y entonces no chilles. ¿Sí es cierto que se hereda este umbral? Okay. Como todo el ser humano es un ser biopsicosocial, entonces parte del dolor, del sentir del dolor, son las experiencias previas que tenemos al dolor. Entonces no va a ser la misma percepción del dolor la de tu mamá que la tuya porque han tenido experiencias distintas. Y sí me puede chiquear un poquito más, ¿no? Un poquito más. O sea, que Julie siempre quiere que le estén consintiendo, es la verdad. Ok. Pero hay algo bien interesante en lo que dices, porque vamos a poner un ejemplo, Mariana, que nos ha tocado juntos varias veces. Van a canalizarle el brazo a alguien, a ponerle una venoclisis, le van a poner una agujita, le van a quitar la aguja y dejar un catéter para pasarle líquidos. Hay gente que dice, bueno, pues ya vas, a nadie nos gusta que nos piquen, claro. Pero nos han tocado, Julie, te han de haber tocado también, que todavía ni tocas al paciente y unos gritos y me dices, ¿qué onda? Pues, ¿qué le está pasando? ¿Por qué es eso? Correcto. Parte de lo que comentamos, toda la experiencia previa al dolor, muy probablemente en alguna canalización previa, pues lo que nos dicen de tiene buena mano o mala mano. Si ya tuvieron una mala experiencia, o sea, ni los has tocado y ya les dolió. Entonces, todo esto nos da una percepción sensorial distinta del dolor también. Yo le voy a echar la culpa a los pediatras, porque el pediatra siempre dice, no te va a doler, no te va a doler, y bolas, ¿no? Te echan la jeringa, en vez de decirte, oye, sí, vas a sentir un pellizquito, pero pasa rapidísimo. Yo creo que cuando platicamos con los pacientes de te vamos a hacer esto y no estás como esperando, la respuesta es más favorable, ¿no? Cuando vamos explicando el proceso. Entonces, pues como paciente o como enfermo puedes decir, oiga, ¿me puede explicar qué me va a hacer para que tu intensidad de dolor sea menor? Exacto. Disminuir la ansiedad, que es parte o una característica del dolor agudo. Algo muy importante también es que dentro de la definición del dolor está la palabra percepción. Cada quien es algo muy subjetivo, cada quien tenemos una percepción distinta. ¿Qué tan real entonces eso que decía Julie del umbral para el dolor? Yo aguanto muchísimo y hay otros que no aguantan nada. Como es una respuesta individualizada, pues tu dolor de 10 es tu dolor de 10, el mío es algo muy subjetivo. Y Julie, que es rechillón. No, pero a ver, yo siempre he dicho que el dolor es movimiento, temperatura y presión. Si tú entiendes que esto va a ser temporal y momentáneo, pues no vas a tener ningún problema porque estamos hechos para eso. El dolor es una forma de alertarnos para cualquier incidente. Oye, ver, ahora esto es un GPS, la localización del dolor, ¿por qué es importante?
Es importante porque simplemente como médicos nos da la pauta para ver el diagnóstico y qué tratar. La mitad de los pacientes que ingresan a urgencia, el 50%, llegan por dolor. Ándale, es altísimo. Pues pues generalmente lo que te hace acudir al doctor es el dolor. Exactamente. Yo tengo una pregunta, ¿qué quiere decir dolor referido? Porque hay mucha gente que no sabe, porque de repente, por ejemplo, voy a poner un caso relativamente conocido, me duele horrible la mandíbula y a lo mejor es el corazón. Exactamente. O me duele muchísimo acá atrás de la pierna y a lo mejor es la columna. ¿Qué quiere decir dolor referido? Dolor referido quiere decir que el dolor no está en el sitio donde se origina la lesión. ¿Y esto por qué o es? el daño tisular. ¿Esto por qué es? Porque tenemos así que muchas terminaciones nerviosas y se estimulan varias partes de las terminales. Entonces no nada más es la que está inervando, la que le da sensibilidad al corazón, sino también la que le da sensibilidad al hombro, al brazo, y por eso hay dolor referido. Sí, es como si tú estuvieras juntito a la doctora y yo la empujo, pues tú vas a recibir el golpe. Va a doler de lejos. Pero oye, tengo una pregunta. Sociológicamente hablando, ¿tú crees que conforme ha evolucionado la humanidad nos hemos vuelto más intolerantes al dolor? Puede ser porque conforme avanza la medicina, al haber tratamientos más nuevos, analgésicos más potentes, con menos efectos adversos, pues obviamente echamos mano de eso. Oye, y yo sí quisiera agregar con tu comentario, es que también la parte emocional influye muchísimo en el dolor. O sea, yo les quiero decir que a mí lo que me toca, que son los cólicos, entre más estamos pensando y dándole vuelta y, o sea, es tal, te duele más. En cuando estás más relajadita y puedes como tener estas medidas de a veces con cambios de temperatura, ¿no? Frío, calor, es suficiente y no tienes que recurrir a la automedicación porque pues ahora ya hay de todo para el dolor y está al alcance de muchas personas y no saben que luego pueden enmascarar los cuadros tan graves. Justamente por eso necesitamos el nombre, apellido del dolor, para que en base a eso demos el tratamiento adecuado. Oye, entonces estoy pensando que toda la gente que nos está viendo ahorita en su casa y está teniendo un dolor, les deberíamos de decir que insistan en estas características del dolor para cuando vayan a ver al doctor, porque me duele la panza y el doctor te hace miles de preguntas en relación a ese dolor, porque nosotros pues somos como investigadores que tenemos que ir buscando más o menos por dónde hacernos para descubrir cuál es la causa del dolor. Exactamente, y justamente por eso necesitamos ahora sí que una consulta totalmente dirigida, o por ejemplo en el caso de urgencias, para que nos ayude al diagnóstico correcto. No como estas consultas de WhatsApp de 2 renglones, me veo. No, es toda una semiología, todo un cuestionario, toda una entrevista para dar con el diagnóstico correcto. Y además se ve, se toca, se explora. Entonces, pues la gente que quiere tener una consulta así súper rápida por medios extraterrestres, pues no, nos dificultan el diagnóstico. Exactamente. Oye, te voy a decir aparte una cosa que me pasó en una situación cercana familiar. Me habla mi cuñada que mi sobrino le dolió, que él se sentía mal, no me acuerdo si fue uno de sus hijos que se sentía mal, fue mi prima. Su hija me dice, ya dame algo que le quite el dolor. Le dije, ¿pero qué? Pues le duele la panza, pero todo el tiempo le duele la panza. Le dije, no, prefiero revisarla. Bájale. No, le dije, no le bajo. Me dice, es que todo el día le duele la panza, nada más dame, nomás te la voy a llevar para allá. Bueno, para hacer el cuento corto, era una apendicitis. Entonces, qué bueno que sí insistí, porque lo que acaba de decir Julie es muy clave. Si tú te tomas algo y cubres un dolor, puede ser un problemón. Claro. O viceversa, si tomas para el dolor todo el tiempo y no dejas que salga, te puedes volver adicta, ¿no? Yo me acuerdo de que decíamos, de hecho, que los anestesiólogos tienen mucho contacto con estos tipos de opioides y se te hace súper adicta. Michael Jackson no se murió de eso, que se inyectaba para no sentir dolor. Ok. Pero bueno, mucha gente le duele cualquier cosita y ya está tomando. Es malísimo tomar un antiinflamatorio o algo para el dolor sin una prescripción médica. Y dependiendo obviamente de la patología. Por ejemplo, también hay mitos en los pacientes oncológicos, pues lo que les quita el dolor es los opioides. Entonces tampoco hay que estigmatizarlos ni decir el opioide es lo peor y te va a dar adicción. No, en un paciente oncológico es lo necesario. Paciente oncológico es un paciente que tiene cáncer y ahí yo creo que es un tema que vamos a traer un día a la mesa, los cuidados paliativos, que son bien interesantes, porque ahí sí es otra área gigantesca. Pero Mariana, hay alternativas. Te preguntaba, ¿la acupuntura sirve para algunos tipos de dolor? Sí, muchos tratamientos que no son de la medicina occidental nos ayudan dando un complemento, y lo más importante de todos estos tratamientos es que mientras no perjudiquen o no dañen al paciente,
bienvenidos. Pues se nos acabó el tiempo, Mariana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y ya platicaremos más contigo. Julie, se nos acabó el programa. No te vas sin otro pellizco, vas a ver. Ok, pues nos vemos mañana. Esto fue Visita de Doctor y estamos aquí a la 1:30. Nos vemos pronto. Nos vemos mañana. Visita de Doctor, lunes a viernes, 1:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.